Muy buen día y bienvenidos a su sesión de la materia de Física 1 desde el Bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Bueno, el objetivo general de la asignatura es que el estudiantado reconozca el lenguaje técnico de la disciplina, identifique las diferencias entre los distintos tipos de movimiento, comprenda el movimiento de los cuerpos a través de las leyes tanto de Newton como de Kepler, y relacione el trabajo con la energía, coadyuvando al desarrollo de los ejes de la asignatura que son materia, energía y fenómenos físicos. Nuestra materia consta de 4 unidades que iremos viendo a lo largo de estas sesiones. Vamos a comenzar en la sesión del día de hoy con una parte introductoria, una parte teórica, más que nada, para comprender un poquito esta parte, y de ahí nuestra segunda y tercera sesión procederemos a ver los temas de una manera más práctica, ¿no? Resolución de problemas como tal en cuestión del área de la física. Entonces, vamos a comenzar con nuestra unidad número 1, que es Introducción a la Física. Y nos dice que el propósito de la unidad es: aplica conceptos básicos de la física, sistemas de unidades y magnitudes vectoriales, mostrando disposición al trabajo metódico y organizado, reconociendo el uso de instrumentos que le permitan reducir errores de medición y comprender fenómenos físicos presentes en su entorno. Muy bien. Vamos a leer un poquito la introducción y nos dice: el lenguaje de la física es universal, ya que las leyes y los hechos que estudian se expresan de manera precisa y clara, teniendo exactamente el mismo significado para cualquier persona y en cualquier lugar del mundo. Todas las cantidades físicas siempre son resultados de un proceso de medición que deriva de una comparación con un patrón previamente establecido o conocido. Por ejemplo, si deseamos determinar la longitud de una tira metálica utilizando los instrumentos de medición adecuados, podemos decir que la tira mide 3 metros, es decir, que se comparó con un patrón de longitud llamado metro. Esta misma longitud se puede representar en el sistema inglés en pulgadas o en pies. Como en cada una de nuestras asignaturas, tenemos una breve evaluación diagnóstica en la parte del con qué conocimientos cuento. Pueden irlo contestando conforme vaya pasando la clase sin ningún problema. Y vamos a comenzar con nuestro primer subtema de la asignatura, que es el antecedente histórico. Y nos dice: la física es una ciencia natural que estudia la materia y establece las leyes que explican los fenómenos que no modifican la estructura molecular o interna de los cuerpos. Tenemos lo que es nuestro diagramita, donde vemos ciencia, tenemos ciencias formales relacionadas con ideas, que es la ciencia lógica y la ciencia de las matemáticas, o ciencias factuales relacionadas con hechos, lo que pueden ser ciencias naturales como física, química y biología, o también ciencias sociales como es sociología, economía, historia, ciencias políticas y psicología. Dice: antes de la civilización griega, no se sabe si hubo algún interés en tratar de comprender o explicar la naturaleza, pues el propósito del conocimiento era más bien práctico: cómo sembrar y cazar, cómo construir y combatir a los enemigos, y qué plantas o remedios usar para aliviarse de algún dolor. Los griegos fueron los primeros en tratar de explicar el movimiento de las estrellas y planetas. Sería el principio de la astronomía. Tales de Mileto fue el primer astrónomo y matemático, considerado por muchos el primer científico de la humanidad. Los griegos, Pitágoras y Empédocles, también aportaron con sus conocimientos la base para el desarrollo de la física, pero quizás el primer físico de la historia fue Anaxágoras, ¿no? La contribución más importante de los griegos del siglo V a.C. fue la teoría atómica, concebida por Leucipo y desarrollada por Demócrito de Abdera. De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente,
llegaría a un punto en que sería indivisible, el átomo. De ahí Aristóteles fue considerado el primer científico influyente. Y nos dice, Aristóteles es, sin duda, el griego que más se preocupó por la búsqueda del conocimiento en el siglo IV a.C. Nacido en el 385 a.C. en Estágira, Aristóteles creó su propia escuela en Atenas, el Liceo. La orientación intelectual del Liceo era predominantemente científica. Aristóteles buscaba la explicación de los fenómenos basado en el mundo natural. Euclides y las matemáticas. Euclides fue un gran matemático griego durante el auge de la cultura helénica. Los elementos de geometría de Euclides sirvieron de base para los estudios de Isaac Newton. Esto nos muestra que la matemática y la física siempre van de la mano. ¿Listo? Listo. Los elementos de geometría de Euclides sirvieron de base para los estudios de Isaac Newton. Esto nos muestra que la matemática y la física pues, siempre van de la mano. Arquímedes, una palanca para mover el mundo. De Arquímedes sabemos que trabajó principalmente la estática y la hidrostática, además de astronomía y óptica. A él se le atribuye la frase, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Ptolomeo y el modelo geocéntrico. Ptolomeo fue un famoso astrónomo y filósofo egipcio del segundo siglo de la era cristiana. Su mayor contribución fue el modelo geocéntrico. La Tierra es el centro del sistema solar y su sistema prevaleció por casi 1400 años. Bueno, ¿qué podemos agarrar de todo esto que acabamos de leer? En primero, pues la física es una ciencia natural que busca entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Se ocupa de estudiar la materia, su movimiento, su energía, ¿no? La manera en la que interactúan todos estos elementos entre sí. A diferencia de otras ciencias como lo es la química o la biología, la física pues se centra en fenómenos que no alteran la estructura interna o molecular de los cuerpos. Por ejemplo, cómo cae un objeto, cómo se propaga la luz, cómo se mueve un planeta o incluso pues cómo vibra una cuerda, ¿no? Antes de todo esto, en la etapa antigua, ¿no? Las primeras civilizaciones, egipcia, mesopotámica y china, conocían cosas útiles como medir el tiempo, construir herramientas, cultivar, etc. Sin embargo, su objetivo no era comprender la naturaleza desde lo racional o lo científico, sino resolver necesidades cotidianas como sembrar, cazar o sanar, ¿no? Su conocimiento era más empírico y era transmitido por tradición. De ahí en la antigua Grecia, pues fue el inicio del pensamiento racional y el pensamiento científico, ¿ok? Los griegos, pues fueron los primeros en intentar entender el universo con la razón, no solo con la experiencia. Ellos buscaron explicaciones lógicas
para fenómenos como el movimiento de los astros, el cambio de estaciones e incluso el comportamiento de los cuerpos, ¿no? Grandes griegos, por ejemplo, como Tales de Mileto, como lo pudimos analizar, por aquí arribita. Tales de Mileto, ¿quién fue? Pues fue un pionero tanto en la parte de la astronomía como en las matemáticas. Y a él se le considera uno de los primeros científicos. ¿Por qué? Porque trató de explicar la naturaleza sin tener que recurrir a mitos, ¿no? En el caso de Pitágoras y Empédocles, bueno, ellos relacionaron los números con la realidad física, como lo fue Pitágoras, y pues propusieron ideas sobre la composición del universo. En este caso, Empédocles pues creía que todo estaba formado por tierra, aire, fuego y agua, ¿no? De ahí viene Anaxágoras, ¿no? Algunos lo consideran como el primer físico, ya que estudió fenómenos como los eclipses y el Sol con una visión pues naturalista. Leucipo y Demócrito presentaron la primera teoría atómica, proponiendo que toda la materia estaba compuesta por partículas indivisibles, lo que eran o lo que son los átomos. Aunque su idea fue filosófica más que experimental, pues se anticiparon a conceptos que siglo más tarde se comprobarían pues científicamente, ¿no? En el caso de Aristóteles, pues fue uno de los pensadores más influyentes de toda la historia. Él fundó el Liceo, una escuela donde enseñaba una filosofía basada en la observación del mundo natural. Aunque muchas de sus ideas hoy están superadas, durante más de 1000 años sus conceptos dominaron el pensamiento occidental. Con el pasar del tiempo surgen Euclides, surge Arquímedes, ¿no? Ambos pilares de la matemática y de la física antigua, ¿no? Euclides sentó las bases de la geometría, algo fundamental para el desarrollo posterior de la física. Y Arquímedes, pues además de ser matemático, fue un físico bastante brillante, ¿no? Trabajó con palancas, flotación y óptica, y es famoso pues por su frase de darme un punto de apoyo y mover el mundo, ¿no? En el caso de Ptolomeo, Ptolomeo propuso un modelo en el que la Tierra era el centro del universo. Esta visión fue aceptada durante más de 1400 años y frenó el progreso científico, ya que impedía pensar en otros modelos. Muy bien, vamos a continuar. Primera revolución de la física, siglos XVI a siglo XVIII. Tenemos primero el Sol como centro del universo. Nicolás Copérnico desafió la visión geocéntrica de Aristóteles y Ptolomeo al proponer el sistema planetario heliocéntrico. En este sistema, el Sol es el centro alrededor del cual la Tierra y los otros planetas giran. Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario, esto en los años de 1609 y 1618. En ellos establece que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. Kepler también contribuyó al estudio de la física de la óptica. De ahí viene Galileo, el nacimiento de la física clásica. Para Galileo Galilei, el enfoque primordial de la física era su dependencia en las observaciones y las evidencias experimentales. Galilei mejoró la construcción del telescopio, con el que pudo ver las montañas de la Luna y los satélites de Júpiter. Además, apoyó con sus descubrimientos la teoría heliocéntrica de Copérnico. Pasa el tiempo y surgen las leyes físicas de Newton, ¿no? Y nos dice, el hombre que revolucionó la física fue Isaac Newton, famoso por la ley de gravitación universal. También enunció las leyes del movimiento, entre otras contribuciones. Newton describió los fenómenos ópticos como la naturaleza y la descomposición de la luz y el color de los cuerpos. Además, desarrolló el cálculo diferencial e integral y construyó un telescopio de reflexión. ¿Ok?
Bueno, en esta parte de la primera revolución científica surgen estos, pues, grandes ponentes, ¿no? En esta parte. Copérnico, que rompió con la tradición que al proponer que el Sol, no la Tierra, estaba en el centro del sistema solar. Y esto, pues, este cambio de visión fue el inicio de una verdadera revolución científica, ¿no? Añadiéndole al conocimiento de Kepler, que formuló las tres leyes que describen cómo se mueven los planetas, reemplazó la idea de órbitas circulares por órbitas elípticas, lo que permitió pues entender con mayor precisión al sistema solar. De ahí, pues Galileo Galilei, que fue el primero en aplicar el método experimental para estudiar fenómenos físicos. Observó el cielo con telescopios mejorados por él, ¿no? Defendió el heliocentrismo y estudió el movimiento de los cuerpos con gran rigor, ¿no? De ahí, pues surge Isaac Newton, ¿no? Que este fue, pues, la cúspide de la física clásica, ¿no? ¿Por qué? Porque Isaac Newton formuló las tres leyes del movimiento, que fueron base de la mecánica clásica, la ley de la gravitación universal, dio explicaciones sobre la luz y el color, y además, pues, inventó el cálculo para modelar el cambio continuo. De ahí tenemos nueva era de la física, siglos XVIII, XIX. Los grandes aportes de la física que siguieron a Newton fueron el descubrimiento del átomo y las leyes de los gases por John Dalton, y la fundación de la fisicoquímica por Amedeo Avogadro, la acústica y la teoría del sonido por John William Strutt, y los estudios de la electricidad por Benjamin Franklin se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX. En cuestión de la energía y termodinámica, bueno, al principio del siglo XIX, los términos energía y fuerza eran usados como sinónimos. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz concibió el principio de conservación de la energía, luego llamada primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica fue propuesta por Rudolf Clausius. Ondas y partículas. Los trabajos de James Clerk Maxwell unificaron los fenómenos de la electricidad, el magnetismo y la luz en un campo. El electromagnetismo. Fue Maxwell quien mostró por primera vez que la radiación electromagnética consta de ondas. Y en la última década del siglo XIX fueron descubiertos los rayos X, ¿ok? Por Wilhelm Röntgen, y la radioactividad por Henry Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie, ¿ok? En la parte de la edad moderna de la física, Dalton y Avogadro pues retomaron las ideas atómicas, ¿no? Aquí se retomaron con Dalton y Avogadro pues desarrolló una teoría fundamental sobre la relación que llega a existir entre gases, volumen y el número de partículas. En el caso de Helmholtz, propuso el principio de conservación de la energía y Clausius formuló la segunda ley de la termodinámica. Esta está relacionada con el desorden o la entropía y el flujo de calor. En las cuestiones del electromagnetismo, Maxwell logró unificar los fenómenos eléctricos, magnéticos y luminosos en un solo marco teórico, las ondas electromagnéticas, ¿no? Este fue un hito crucial, pues anticipó el surgimiento de tecnologías como la radio, los rayos X o el láser, ¿no? Y a raíz de esto, pues se descubrieron nuevos tipos de radiación, como en este caso, pues los rayos X, ¿no? Y la radioactividad, un fenómeno natural de ciertos elementos. Marie Curie y su esposo Pierre Curie fueron pioneros en este campo, fundamentales pues para el desarrollo de lo que es la física nuclear. Ok, revolución cuántica, siglo XX, relatividad. Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad en 1916, revolucionando la visión del espacio, la materia, la energía y el tiempo de la era newtoniana.
La teoría de la relatividad establece que la energía y la masa son equivalentes, como lo expresa su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, en donde c es la velocidad de la luz. La teoría del origen del universo. Georges Lemaitre quedó fascinado con la teoría de Einstein. Lemaitre propuso en 1933 que el universo estaba en expansión luego de la explosión de un átomo primordial. Fue Edwin Powell Hubble quien descubrió en 1929 que las galaxias externas a la Vía Láctea se alejaban. Así, la teoría del Big Bang, mejorada por George Gamow, es la explicación del origen del universo más ampliamente aceptada entre los físicos hoy en día. Los cuantos y su mecánica. En 1901, Max Planck propuso los cuantos energéticos, pequeños paquetes de onda que vendrían a ser la base de la física cuántica. Werner Karl Heisenberg, Erwin Schrödinger y Paul Dirac son considerados los creadores de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es, al día de hoy, la teoría que explica todos los fenómenos físicos. Entonces, Albert Einstein reformuló por completo la física del espacio y el tiempo. Su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado mostró que la masa puede transformarse en energía. Su teoría general de la relatividad permitió entender la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo. En el caso de Georges Lemaitre y Edwin Hubble, propusieron pues ellos la teoría del Big Bang, ¿no? El universo comenzó con una gran explosión y está en constante expansión. Fue una propuesta revolucionaria sobre el nacimiento del cosmos. Y a principios pues, del siglo XX, Max Planck descubrió que la energía no se emite de forma continua, sino en cuantos, pequeñas unidades discretas. Este concepto pues dio lugar a la física cuántica, que describe el comportamiento de átomos y partículas subatómicas, donde ya no rige pues la lógica clásica. Pasamos a la física nuclear. El primer paso en la física nuclear fue dado por Ernest Rutherford. Un momento. Al bombardear nitrógeno con ciertos tipos de partículas, lo convirtió en oxígeno. Fue la primera transformación de un elemento a otro. La energía del átomo. Cuando un átomo se descompone, se produce una reacción en cadena que libera energía. Este fenómeno explica la fuerza de una bomba atómica y el aprovechamiento energético en una estación de energía nuclear. El primer reactor nuclear en activarse fue el Chicago Pile 1 en diciembre de 1492, construido para producir plutonio como arma nuclear. Fuerzas dentro del núcleo. La unión entre protones y neutrones en el núcleo del átomo fue descubierta por Hideki Yukawa. Yukawa propuso la fuerza nuclear fuerte como la fuerza que mantiene los protones comprimidos dentro del núcleo. Se descubren entonces los mesones, que son partículas que se intercambian entre protones y neutrones. En este sentido, bueno, Ernest Rutherford logró cambiar un elemento químico en otro, bombardeando núcleos atómicos. Aquí fue donde dio inicio la física nuclear, ¿no? En cuestión de las reacciones nucleares, pues se descubrió que dividir átomos puede liberar enormes cantidades de energía, como ocurre en las bombas atómicas o en los reactores nucleares, ¿ok? En esta parte, pues Yukawa propuso que los protones y neutrones dentro del núcleo están unidos por la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza, pues, es transmitida por partículas y estas partículas se le dieron a conocer en su momento como mesones. Muy bien.
Avances recientes de la física, 1960-2012. El láser. El láser proviene del inglés Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. El láser fue creado en 1957 por Charles Townes. Hoy en día, el láser es ampliamente usado en lectores de DVD y CD, comunicaciones de fibra óptica y en cirugías. El gran colisionador de hadrones. El GCH o Large Hadron Collider es un acelerador de partículas de alta energía más grande del mundo. Fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear en la frontera de Francia y Suiza. Consiste de un túnel de una circunferencia de 27 kilómetros. Fue diseñado principalmente para producir choques entre rayos de protones. Los rayos viajan dentro del túnel circular guiados por imanes eléctricos de gran potencia. Así fue como el 4 de julio del 2012 se detectó por primera vez la partícula de Higgs o el bosón de Higgs. Este acontecimiento trajo a la luz una de las partículas fundamentales del modelo estándar de la física de partículas. ¿Okay? Charles Townes inventó el láser, una fuente de luz coherente con múltiples usos, desde la medicina y telecomunicaciones hasta entretenimiento e incluso defensa, ¿no? Y lo que es el colisionador de hadrones, bueno, pues este es el acelerador de partículas más grande del mundo, ¿no? En 2012, como nos menciona el texto, permitió detectar el bosón de Higgs. Esta, pues, es una partícula muy fundamental que explica por qué otras partículas, pues, tienen masa, ¿no? Entonces, bueno, la física ha recorrido un largo camino desde los antiguos griegos hasta lo que es la física cuántica y de partículas del siglo XXI. Cada etapa ha contribuido a nuestra comprensión del universo, desde los movimientos celestes hasta la estructura más íntima de la materia. El desarrollo de la física no solo ha revolucionado la ciencia, sino que también ha impulsado la tecnología, la industria, la medicina y la vida cotidiana. ¿Okay? Muy bien. Derivado de esta pequeña explicación, tenemos una actividad, es el desarrollo de una línea del tiempo. Dice, con la información adquirida anteriormente, elabora una línea del tiempo donde indiques los sucesos que tú consideras más relevantes junto a una ilustración representativa del suceso. Ok, tenemos la actividad de la línea del tiempo y de ahí nos vamos a pasar directamente a un tema que es muy importante, que es el método científico.
Muy bien, continuamos entonces. El método científico. El método científico es el camino que se sigue para obtener conocimientos. Para este fin, se apoya en reglas y técnicas que se perfeccionan para llegar a la luz de la experiencia y del análisis racional. En el proceso, cada paso nos acerca a la meta. Sin embargo, las reglas no son infalibles y deben adaptarse en cada paso. Bueno, los pasos del método científico son: observación. Es el darse cuenta o percibir los aspectos de la naturaleza. Está inmerso, está inmerso en todo el proceso de la ciencia, desde el reconocimiento de un fenómeno natural hasta la propuesta de una solución y la observación de los resultados luego de un experimento. Todo lo que puede ser apreciado por los sentidos lo reconocemos como una observación. Un gran observador fue Charles Darwin, el padre de la teoría de la selección natural. En todos sus viajes tomaba notas y muestras de sus observaciones que lo llevaron con los años a formular su teoría más famosa. Segundo paso, segunda etapa, reconocimiento del problema. Mediante la observación crítica se pueden reconocer problemas y buscar soluciones. Una vez establecidos los hechos, es necesario contrastarlos y reconocer. Nuestro paso número 3 es la hipótesis. Es una probable explicación a una observación o un intento por solucionar el problema. Tenemos que probar la hipótesis, es decir, mostrar que es verdadera o falsa. De esta manera, podemos diferenciar una hipótesis de una creencia. Cuando planteamos una hipótesis, nos vemos forzados a pensar e inventar una explicación o solución. Puede ser fácil o difícil, puede ser una sola hipótesis o varias. Lo importante es tratar de explicar lo que estamos observando. Tenemos también las predicciones. Y dice, son las consecuencias esperadas de la hipótesis. Según Mario Bunge, la predicción es la deducción de consecuencias particulares. Anticipa nuevo conocimiento. Cuando predecimos algo de forma objetiva y precisa, estamos aportando nueva información que puede ser corroborada. Contrasta la teoría. Podemos comparar las predicciones con el conocimiento previo. Es guía para la acción. La previsión de un evento ayuda a la selección de actividades en una investigación. La predicción de una hipótesis nos dirigirá a más observaciones y experimentaciones. Tenemos también la etapa, ¿no? O el paso de experimentación. Un experimento es una prueba o ensayo donde se controlan las condiciones para determinar la validez de una hipótesis. En un experimento científico, se escogen objetos físicos, compuestos químicos o especies biológicas para el estudio y se usan aparatos para medir las variables. Los resultados de los experimentos tienen que ser reproducibles por otros investigadores bajo las mismas condiciones experimentales. Tenemos la parte de análisis de resultados y nos dice que esta es una etapa importante del método científico.
Los datos obtenidos por medio de la experimentación necesitan ser analizados a la luz de las hipótesis y predicciones propuestas. El análisis de resultados nos permite aceptar y rechazar las hipótesis planteadas, reformular los modelos y sugerir nuevos procedimientos. Comunicación de los hallazgos, nuestro último paso. Un paso importante en el método científico es la comunicación de nuestros resultados. Es una forma de compartir y anunciar al mundo lo que hemos obtenido y cómo lo hemos obtenido. La presentación de los resultados se puede hacer a través de varios medios. De forma escrita, a través de tesis, artículos en revistas científicas, en artículos de prensa, en carteles informativos, en congresos, o de forma audiovisual, en los congresos, simposios, conferencias, ¿no? Los científicos tienen la oportunidad de presentar su trabajo y establecer un intercambio de ideas, pues, con otros investigadores. Muy bien. Bueno, recapitulando un poco esta parte del método científico, ¿no? El método científico es una herramienta fundamental que utilizan pues los científicos para investigar, explicar y predecir fenómenos naturales. No se trata de una receta exacta, sino de una serie de etapas ordenadas y lógicas, las cuales van a guiar la búsqueda de respuestas confiables y comprobables a preguntas sobre el medio físico. En esencia, pues el método científico es el cambio racional y sistemático, ¿no? Y este pues nos va a permitir pasar de la observación de un fenómeno a una explicación fundamentada y demostrable. Es el corazón de todas las ciencias naturales y en el caso de la física, pues es la base sobre la cual se construyen teorías, se verifican leyes y se desarrollan tecnologías. ¿Ok? En la parte de la física, ¿no? O en el área de la física, no basta nada más con observar un fenómeno, como puede ser la caída de un objeto o la propagación de la luz. Lo crucial aquí es entender el por qué sucede y poder explicarlo con claridad, replicarlo en un laboratorio y predecir su comportamiento. Esta capacidad predictiva y comprobable es lo que distingue el conocimiento científico de la simple opinión o creencia, ¿no? Aquí el método científico permite a los físicos pues identificar regularidades y patrones en la naturaleza, ¿no? Permite formular leyes como las de Newton o la ley de la conservación de la energía. Permite también validar teorías mediante experimentos controlados y que pueden ser repetibles y permite diferenciar entre hechos comprobados y especulaciones, ¿ok? De ahí en fuera, bueno, pues tenemos los pasos del método científico, ¿no? Nuestro primer paso, como podemos ver, es la observación. Este es el punto de partida. Aquí se trata de ver detenidamente un fenómeno natural sin necesidad de intervenir, usando los sentidos o usando instrumentos como puede ser un cronómetro, una balanza o un telescopio. Por ejemplo, Galileo observa que los objetos al caer de cierta altura aceleran hacia el suelo. La observación debe de ser precisa y cuidadosa, ya que lo que se percibe o lo que logramos detectar, pues es la base para nosotros poder plantear un problema. Y ese planteamiento del problema es nuestra segunda fase o nuestro segundo paso, ¿no? Aquí se formula una pregunta clara y específica sobre lo que se observó, ¿no? Retomando el caso de Galileo, Galileo se ha de haber preguntado, ¿por qué los cuerpos caen hacia la Tierra? ¿Caerán todos a la misma velocidad? Bueno, un buen problema debe de ser investigable y no una cuestión filosófica o de opinión, ¿ok? Esto nos tiene que quedar muy claro. Tenemos nuestro paso 3 o nuestro paso de hipótesis.
Y una hipótesis, pues es, en pocas palabras, una posible respuesta al problema, ¿no? Es una explicación tentativa que luego vamos a tener que comprobar. Retomando el caso de Galileo. Bueno, Galileo plantea que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, sin importar su masa. ¿Ok? Esto pues en ausencia de aire. La hipótesis debe de ser nula o falsable, es decir, puede demostrarse falsa si los resultados no coinciden y debe de poder probarse de una forma experimental. ¿Ok? Tenemos la etapa de experimentación y esta es la etapa más distintiva, ¿no? De la física como ciencia. ¿Por qué? Porque aquí se verifica la hipótesis. Se hacen experimentos controlados que van a permitir aislar variables y poder repetir o replicar las condiciones, ¿no? Lo que hizo Galileo, por ejemplo, dejar caer bolas de distintos pesos desde la torre de Pisa o las lanzas con planos inclinados para medir su velocidad y su aceleración, ¿no? Nos tiene que quedar claro algo aquí. Dos cosas importantes. Un buen experimento debe de ser repetible, que cualquier persona debería poder obtener el mismo resultado siguiendo el mismo procedimiento y debe de ser cuantificable. Quiere decir que se deben de registrar datos con números y no solo con apreciaciones subjetivas, ¿ok? En la parte de análisis de resultados, bueno, pues se organiza la información obtenida, ya sea en tablas, en gráficos, ¿no? Y se representa o se interpreta para poder verificar si la hipótesis se cumple o no se cumple. En el caso del experimento de Galileo, Galileo observa que el tiempo que tarda en caer un objeto no depende de su peso, sino de la altura. Aquí se pueden usar herramientas matemáticas y estadísticas para poder procesar los datos. Si los resultados confirman la hipótesis, esta se acepta provisionalmente. Si no, la hipótesis se rechaza o se modifica. Luego viene la etapa de conclusión y comunicación de los resultados. En la conclusión, bueno, con base a los resultados, se emite una conclusión que responde a la pregunta inicial y se evalúa su validez de la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, todos los cuerpos caen con la misma aceleración si no hay resistencia del aire. Una conclusión científica siempre es provisional. ¿Por qué? Porque esta está sujeta a revisión si aparecen nuevos datos o aparecen métodos más precisos. ¿Ok? En la etapa de comunicación de resultados, bueno, pues los científicos no trabajan aislados. Es fundamental compartir los hallazgos, ya se hacen mediante informes, artículos, presentaciones o conferencias, para que otros investigadores los revisen, los critiquen y los repliquen, ¿no? Por ejemplo, Newton publica su obra Philosophy científica. Algo importante que debemos de tener aquí en cuenta, el método científico no siempre es lineal. Aunque hemos visto hasta el momento las etapas como una secuencia ordenada, en la práctica la ciencia pues no avanza en línea recta. Los científicos pueden volver atrás si un experimento falla, pueden formular nuevas hipótesis, pueden modificar el planteamiento del problema, pueden usar modelos teóricos sin experimentación directa o incluso basarse en simulaciones por computadora, ¿no? Entonces, bueno, aprender física no es solamente memorizar fórmulas, sino entender cómo se llega a ellas. Y obviamente, pues el método científico nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, a entender que el conocimiento se construye con base en evidencia y razonamiento, a aprender a formular preguntas y buscar respuestas racionales, y a valorar el papel de la experimentación como fuente del conocimiento confiable, ¿no?
Entonces, el método científico es el pilar que sostiene a la física y a todas las ciencias naturales. No es solo técnica, sino una forma de pensar, una actitud frente al conocimiento que exige rigor, objetividad y obviamente una apertura al cambio. ¿Por qué? Porque gracias a este método, pues la humanidad ha podido desarrollar teorías que explican desde el movimiento de una piedra hasta la expansión del universo. Ha permitido crear tecnologías que transforman la vida diaria, como fue el GPS, los rayos X y la energía nuclear. Y permite pues formular modelos predictivos que nos permitan explorar lo que aún desconocemos o no conocemos. Dada esta lectura y esta explicación un poco más amplia, tenemos precisamente nuestra actividad que nos dice, realiza un diagrama donde definas un proceso, cualquier proceso, los 7 pasos del método científico. Vamos a poner de ejemplo la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo afecta la fuerza aplicada a un objeto en su movimiento? Y vamos a enumerar los 7 pasos del método científico. ¿Ok? Damos unos segunditos para la lectura y ahorita retomamos. Muy bien. Continuamos. Conversión de unidades, nuestro tema principal. Nuestro subtema, el Sistema Internacional de Unidades. Bien, dice, el Sistema Internacional de Unidades, o Sistema Internacional, es un sistema constituido por 7 unidades básicas: metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amperio, mol y candela, que definen a las correspondientes magnitudes físicas fundamentales y que han sido elegidas por convención.
Nació legalmente en Francia por decreto del 13º de Brumario del año 4, y aunque varios países fueron adoptándolo progresivamente, fue implantado como un sistema universal por el Tratado del Metro en París de 1875 y confirmado por la primera Conferencia General de Pesas y Medidas en París en 1889. Se pretendía buscar un sistema de unidades único para todo el mundo y así facilitar el intercambio científico, cultural, comercial, de datos, etcétera. Se trata de la versión moderna del sistema métrico decimal, por lo que el SID, o Sistema Internacional, también es conocido de forma genérica como sistema métrico. Las unidades básicas fundamentales son longitud, el metro; para masa, el kilogramo; y para el tiempo, el segundo. ¿No? Que es la pequeña tablita que tenemos por aquí. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad de corriente en amperio, la cantidad de sustancia en moles y la intensidad luminosa en candelas. Entonces, bueno, el Sistema Internacional de Unidades es un conjunto coherente de unidades de medida universales que fueron creadas para estandarizar cómo se mide todo en ciencia, tecnología, industria y en la vida cotidiana. Antes de este sistema, cada país, cultura o gremio tenía sus propias unidades, lo que generaba confusión, errores y dificultades para poder comparar resultados científicos. Entonces, el sistema internacional surge como una solución universal que permite que todos los científicos del mundo hablen el mismo idioma de la medición, ¿no? Entre comillas, desde un laboratorio en México hasta una misión espacial de la NASA. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo es que está relacionado esto con la física? Pues sabemos que la física estudia la naturaleza es indispensable pues usar un sistema unificado y universal de unidades, ¿ok? Si no existiera un sistema común de unidades, no podríamos comparar resultados de diferentes experimentos. Sería casi imposible comunicar descubrimientos científicos. Habría riesgo de errores enormes, ¿no? Como el que ocurrió con la sonda Mars Climate Orbiter. Esta falló por una confusión de unidades entre el sistema inglés y el sistema métrico. ¿Ok? Y bueno, el sistema internacional se originó del sistema métrico decimal, el cual fue establecido en Francia durante la Revolución Francesa. Desde entonces ha ido evolucionando y se oficializó como sistema internacional por ahí de 1960, ¿no? Durante la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, bajo la supervisión del Bureau Internacional de Poids et Mesures, ¿no? Hoy en día, el sistema internacional es el sistema legal de unidades en la gran mayoría de los países del mundo y el estándar absoluto en la ciencia, ¿no? Entonces ya vimos nuestras unidades: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, cantidad de sustancia e intensidad luminosa, ¿no? Estas unidades no se eligen al azar. Cada una es una base sobre la cual se construyen todas las demás unidades derivadas, como el Newton, el Joule, el Pascal, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de las unidades derivadas, no sé si lo tenemos por aquí abajito. No. Pero bueno, en las unidades derivadas, pues son aquellas que se forman combinando las unidades fundamentales mediante relaciones matemáticas, ¿no? Por ejemplo, el área
como tal es una unidad derivada que pues es metro cuadrado, ¿no? Y esta pues su expresión en unidades básicas es metro por metro. En el caso del volumen, pues es metro cúbico y sería tener metro por metro por metro, ¿ok? Velocidad es metro sobre segundo, aceleración metro sobre segundo cuadrado, fuerza que son newtons, que es lo equivalente a kilogramo por masa sobre segundos cuadrados, la energía que son joules, que es similar a newton por metros como tal, o en su defecto, kilogramos por metros cuadrados sobre segundos cuadrados. En el caso del pascal, que es la presión, su unidad de medida es newton sobre metros cuadrados o kilogramos entre metros por segundos cuadrados. En el caso de la potencia, que es en watt, pues son joules entre segundos, ¿no? Que es lo mismo que si tuviéramos kilogramos por metros cuadrados sobre segundos al cubo. Estas unidades pues permiten describir fenómenos físicos más complejos que no se pueden expresar con una sola magnitud fundamental. Ahora bien, en los laboratorios de física, el uso correcto del SI o del sistema internacional garantiza que los instrumentos de medición estén calibrados adecuadamente, que las mediciones sean reproducibles y que los resultados se puedan comparar con investigaciones realizadas en cualquier parte del mundo. Por eso, desde la educación básica hasta la investigación científica de punta, el sistema internacional es una norma obligatoria y no una opción. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que queremos medir la aceleración de un carrito que desciende por una rampa, ¿no? Obviamente, pues se va a medir el tiempo en segundos, la distancia que va a recorrer en metros y pues calculamos la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Y esto de la aceleración pues es una unidad derivada del sistema internacional, ¿no? Todo está dentro del mismo sistema, lo que evita confusiones y garantiza precisión en cada uno de nuestros cálculos, ¿no? Ahora bien, podremos usar unidades diferentes. Por ejemplo, si mezclas unidades que no pertenecen al sistema internacional, como lo son pulgadas, libras o grados Fahrenheit, podemos cometer errores de cálculo, podemos obtener resultados inexactos, podemos tener dificultad para la comprensión o la validación de nuestro experimento. Por eso, una de las primeras cosas que se enseñan en la parte de física es cómo convertir unidades al sistema internacional y cómo usarlas de manera correcta. Ok, un momento. Entonces, bueno, el sistema internacional de unidades es la base de todo el lenguaje cuantitativo de la ciencia. Nos va a permitir medir con precisión y con coherencia. Nos va a permitir comunicar resultados científicos sin ser ambiguos. Nos va a permitir formular leyes y teorías matemáticamente válidas y nos va a garantizar que el conocimiento sea universal y verificable. Usar el sistema internacional es más que una convención.
es una necesidad para asegurar que la física pues sea una ciencia exacta y sea global. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema, conversión de unidades. Dice, la conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en cierta unidad de medida en otra equivalente. Por lo general, este proceso se utilizan factores y tablas de conversión y solo se pueden realizar entre unidades de la misma naturaleza, es decir, que se encuentran dentro del mismo grupo de medición. Por ejemplo, las medidas de longitud pueden convertirse entre ellas como son kilómetros, metros, millas, leguas, yardas, pulgadas, pies, etc., ¿no? Y aquí estaríamos convirtiendo del sistema internacional al sistema inglés. En cuestión de medidas de tiempo, poder convertir o maniobrar entre horas, minutos, segundos, siglos, años, días, meses, ¿no? En cuestión de medidas de masa, kilogramo, gramo, decagramo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a convertir 120 metros a centímetros, ¿ok? Tenemos entendido que un metro equivale a 100 centímetros. Para poder determinar a cuántos centímetros equivalen 120 metros, hacemos una regla de 3, en la cual decimos si un metro vale 100 centímetros, entonces 120 metros, ¿a cuántos centímetros equivale? ¿Ok? Como es una regla de 3, multiplicamos cruzado y luego dividimos. Vamos a multiplicar 120 por 100 y vamos a dividir entre un metro. ¿Ok? Basado en el acomodo, tenemos que X es igual a 120 metros por 100 centímetros entre un metro. Eliminamos metros y nos queda únicamente 120 por 100 centímetros, lo que nos da un total de 12,000 centímetros entre 1, obteniendo como resultado el mismo valor. Entonces, 120 metros es lo equivalente a lo que serán 12,000 centímetros. ¿Ok? Bien. ¿Por qué es importante el poder tener que realizar esta parte de las conversiones? Bueno, las conversiones, pues es el proceso matemático y lógico mediante el cual se transforma una medida expresada en una unidad a otra medida equivalente, ¿ok? Sin que cambie pues la cantidad real, como lo vimos en el ejemplo. Un metro es igual a 100 centímetros. Esto significa que si tienes, por ejemplo, un metro de tela, es lo mismo que si tú tienes 100 centímetros de tela. Eso es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué es importante el realizar las conversiones de unidades? Bueno, en la parte de física o en el área de física como tal, es vital por varias razones. Primero, para estandarizar los datos, ¿no? Esto va a permitir a todos los científicos que hablen del mismo idioma numérico, ¿no? Especialmente cuando se hace uso del sistema internacional. Además de la compatibilidad matemática que esto pueda llegar a tener. No podemos realizar operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación o aplicar fórmulas si las unidades de medición no son equivalentes o son coherentes. ¿Ok? Tiene también un efecto en la parte de la precisión experimental. Los instrumentos de laboratorio miden en distintas unidades, entonces el saber convertir entre unidades, pues asegura resultados correctos y confiables. ¿Ok? Y esto tiene pues una aplicación práctica. Desde la construcción hasta la ingeniería aeroespacial,
pues las conversiones van a evitar errores costosos, ¿no? En este sentido, bueno, pues podemos tener conversiones de diferentes formas, ¿no? Unas de ellas pueden ser conversiones entre múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, de metros a milímetros. ¿Ok? Aquí entonces un metro va a ser equivalente a 1000 milímetros. Puede haber conversiones entre distintos sistemas, como puede ser el sistema inglés y el métrico o sistema internacional. Por ejemplo, pies a metros. Podemos decir que un pie es lo equivalente a tener 0.3048 metros, ¿no? O convertir de pulgadas a centímetros. Y una pulgada es equivalente a 2.54 centímetros. ¿Ok? Puede existir conversiones de unidades derivadas. Por ejemplo, kilómetros por hora a metros sobre segundos. Un kilómetro por hora es igual a 1000 metros entre 3600 segundos, lo que es equivalente a 0.2778 metros sobre segundos. ¿Ok? Ahora bien, debemos de tener una forma de poder realizar conversiones, ¿no? Vamos a ponerle aquí método general para convertir unidades, ¿no? Primer paso, tenemos que identificar la unidad original y la unidad destino. Por ejemplo, vamos a convertir 5 kilómetros a metros. Nuestro segundo paso va a ser escribir lo que conocemos como el factor de conversión, que quiere decir que un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Ok? Nuestro paso número 3, multiplicar por el factor de conversión, que sería 5 kilómetros por 1000 metros sobre, en este caso, 1 kilómetro. ¿Ok? Lo que nos daría un igual de 5000 metros. Por lo tanto, 5 kilómetros va a ser igual a tener 5000 metros. ¿Ok? Es importante comprender que siempre se multiplica por un factor de conversión igual a 1. ¿Por qué? Porque no altera el valor, solamente va a alterar la unidad. ¿Ok? Vamos a ver ejemplo, ¿no? Vamos a convertir 72 kilómetros por hora a metros sobre segundos. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro paso 1. Convertir 72 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Nuestro paso 2, que es escribir nuestro factor de conversión. Sabemos que 1 kilómetro, factor de conversión. 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. ¿Ok? Por ende, nuestro paso número 3 será multiplicar
por el factor de conversión, que sería tener 72 kilómetros por hora por los 1000 metros entre un kilómetro como tal por una hora entre 3600 segundos, lo que nos daría un igual de 72.000 entre 3600, que es un resultado de 20 metros sobre segundos. Los 72.000 serían los metros, los 3600 serían segundos, por ende nuestro resultado sería que 72 kilómetros por hora es lo equivalente a tener 20 metros sobre segundos. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a convertir 500 mililitros a litros. ¿Ok? Tenemos nuestros 500 mililitros que va a multiplicar al 1 litro entre 1000 mililitros, lo que nos da un total de 0.5 litros. ¿Ok? Ahora bien, es importante comprender lo siguiente. Primero, vamos a multiplicar o multiplica si vas de una unidad grande a una más pequeña. Por ejemplo, si vamos de kilómetros a metros o de metros a centímetros, ¿no? En caso de que no, bueno, vamos a dividir si vamos de una unidad pequeña a una más grande. Por ejemplo, si vamos de milímetros a metros, si vamos de gramos a kilogramos. ¿Ok? Siempre hay que incluir las unidades en los cálculos. ¿Ok? Esto pues va a evitar errores. Esto evita errores y te permite verificar que las unidades finales sean las correctas. Que nunca se nos olvide poner las unidades de medida, las unidades de medición. ¿Ok? Ahora bien, en unidades compuestas hay que convertir cada parte por separado. Por ejemplo, para convertir kilómetros por hora a metros sobre segundos, hay que tratar kilómetros y horas por separado. Hay que convertir cada uno de ellos por separado. ¿Ok? Ahora bien, en dado caso de que nos llegue a tocar en algún momento realizar este tipo de actividades en algún laboratorio preparado, bueno, pues vamos a suponer que medimos la masa de una sustancia con una balanza, que da el resultado en gramos, pero nuestra práctica o nuestro experimento lo requiere en kilogramos. Entonces tomamos el valor. Por ejemplo, 1350 gramos va a ser igual a 1350 por 1 kilogramo entre 1000 gramos, lo que nos da un total de 1.35 kilogramos. ¿Ok? Así evitas usar valores incorrectos al aplicar fórmulas físicas como la de fuerza es igual a
masa por aceleración, ¿ok? Donde en este caso, pues la masa debe de ir en kilogramos. Pero eso pues lo veremos en temas posteriores, ¿ok? La conversión de unidades no es solo una operación matemática, es un paso esencial, esencial como tal, para poder garantizar la validez científica de los resultados, tanto en física como en química, ¿no? Ingeniería o cualquier otra ciencia experimental. Usarla correctamente asegura la precisión, facilita la comunicación universal y permite aplicar las leyes físicas con mayor exactitud. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces compartiendo pantalla. Voy a cambiar del Word, nuevamente me regreso al manualito. Tenemos aquí una actividad, dos problemitas de resolución de conversión. Y pasamos a nuestro tema de notación científica. Dice, la notación científica es aquella que nos permite escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencias de 10, con un número a la izquierda del punto decimal. Cuando un número se eleva a una potencia, este nos indica las veces que el número se multiplica por sí mismo. Como podemos ver en el ejemplo, 5 al cubo es igual a multiplicar 5 por 5 por 5, lo que nos da un resultado de 125. ¿Ok? En este caso, el 5 está elevado al cubo a una tercera potencia. Y esto nos indica que el 5 debe existir 3 veces y multiplicarse. ¿Ok? Y tenemos una tabla de valores como tal de nuestras notaciones científicas. ¿Ok? Puede ser tanto como en múltiplos, así como en submúltiplos. En múltiplos tenemos los prefijos hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecta y deca. ¿Ok? Cada uno de estos se representa con una letra en mayúscula y cada uno de estos tiene un factor. El hexa, su factor es de 10 a la 18. Quiere decir que ese 10 existe en el número 18 veces. El peta, 10 a la 15. El tera, 10 a la 12. Giga, 10 a la 9. Mega, 10 a la 6. Kilo, 10 a la 3. Hecta, 10 a la 2. Deca, 10 a la 1. Y tenemos la unidad base, que es un 10 a la 0, donde el resultado pues va a ser siempre 1. De los múltiplos también tenemos submúltiplos, que son valores hacia abajo. Tenemos deci, que su factor es 10 a la menos 1. Tenemos centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12. Femto, 10 a la menos 15. Y ato, 10 a la menos 18. ¿Ok? Dice, en la notación científica, los números se expresan como un producto de A por 10 a la n, donde A es el número real mayor o igual a 1 y menor que 10, llamado coeficiente. N es un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. En el caso de potencias con base 10, siempre será el número 10 el que se elevará a esa potencia. ¿Ok? Por ejemplo, tengo 2 por 10 a la 3. Es decir, que se va a multiplicar 2 por 10, por 10, por 10. ¿Ok? Si nos damos
En este caso, 10 por 10 son 100, por 10 son 1000, por 2, 2000. ¿No? Dice, en este caso, la potencia positiva, por lo cual el resultado será más grande que el número que teníamos originalmente. Por otra parte, cuando la potencia sea negativa, entre multiplicación. Muy bien. Ahora nos dice tales como sumas o restas, debemos asegurarnos de que los números tengan la misma base y el mismo exponente. Por ejemplo, tenemos aquí ¿ok? Como podemos observar, ambos números tienen el mismo exponente, un 10 a la 2, y tienen una misma base, ¿ok? Entonces, esas bases se suman y llegamos al resultado. Si lo hiciéramos de una manera individual, sería 500, y pues 200 más 500 es 700, ¿ok? Aquí, pues nuestro exponente es el mismo y la misma base. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos diferentes exponentes? Por ejemplo, x por 10 a la 3 y 3 por 10 a la 4. ¿Ok? Para esta situación, lo que podemos hacer es resolver que el valor de por 10 a la 4 quede como un valor por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces, 3 por 10 a la 4 es igual a tener que multiplicar 3 por 10 por 10 por 10 por 10. Debemos recordar que es 3 por 10 a la 4, debido a que vamos a multiplicar el 10 4 veces. Así que si multiplicamos el 3 por 10 una sola vez, nosotros podemos convertir este 3 por 10 a la 4 a 30 por 10 a la 3. ¿Para qué? Para hacer y tener ambos números con el mismo exponente. Entonces, ahora sí, tenemos la misma base y el mismo exponente y podemos sumar 5 por 10 a la 3 más 30 por 10 a la 3 es igual a 35 por 10 a la 3. Y finalmente, en el caso que tengamos diferente base y el mismo exponente, debemos resolver individualmente y sumar, ya que al tener bases diferentes, las potencias no serán iguales al resolverse y no se podrán sumar directamente. Tenemos de ejemplo 2 por 10 a la 2 menos 3 por 2 a la 2. ¿Ok? Entonces, 2 por 10 a la 2 es 2 por 10, que nos da 200. Mientras que 3 por 2 a la 2 sería 3 por 2, que nos da 12. 2 por 2, 6, por 2, 12. Observando así que al ser diferentes las bases, pues los números no pueden ser sumados, ya que los resultados pues no son proporcionales, teniendo que resolver las potencias primero para posteriormente sumar los resultados. ¿Ok? Entonces, 2 por 10 a la 2 menos 3 por 2 a la 2 será igual a 200.
más 12, que es 212. Para poder realizar operaciones como multiplicación o división, solo debemos corroborar que tenemos la misma base para poder realizar la operación, ya que dependiendo del tipo de operación, sumaremos o restaremos los exponentes respectivamente. ¿Ok? En una multiplicación, se multiplican los coeficientes o las bases y los exponentes se suman. En una división, se dividen los coeficientes o las bases y los exponentes se restan. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué usamos la notación científica? Bueno, se usa a menudo como tal. ¿Por qué? Porque tratamos con magnitudes ya sea muy grandes, como la distancia entre galaxias, ¿no? O la magnitud del Sol, o cantidades muy pequeñas, como el tamaño de un átomo o la carga de un electrón, ¿no? Escribir estos números en una forma decimal sería pues impráctico, ¿no? Por ejemplo, imagínense escribir 0.000000000000000000091, que es la masa de un electrón en gramos. Esto puede ser confuso y está propenso a tener errores. Y obviamente pues es ineficiente para el cálculo, la comparación o la visualización de escalas, ¿no? Como tal. Entonces, esta parte, bueno, pues qué ventajas podemos tener con la cuestión de notación científica. En primera, permite expresar números extremos con simplicidad. Facilita los cálculos algebraicos de forma más sencilla en las fórmulas físicas. Es el formato estándar en la comunidad científica internacional. Evita errores, ¿no? Al manejar valores con muchos ceros y ayuda a comparar órdenes, ¿no? De magnitud fácilmente. ¿Ok? Cuando se hace uso de material de laboratorio o de material en algún laboratorio, pues los instrumentos de medición que tienen una alta precisión suelen arrojar los resultados en notación científica. Las calculadoras científicas también muestran resultados automáticamente en este formato cuando los números pues son o muy grandes o muy pequeños. Esta pues es la forma más segura de registrar datos experimentales, tanto en reportes como en prácticas, ¿no? Entonces, bueno, pues la notación científica es más que un formato de escritura. Es una herramienta indispensable para la cuestión de la física moderna. Permite trabajar con el universo desde lo más pequeño, como las partículas subatómicas, hasta lo más grande, como pueden ser pues galaxias enteras, ¿no? Gracias a esta parte, pues los científicos pueden aplicar modelos matemáticos, analizar fenómenos naturales y comparar escalas, así como formular leyes universales de una manera clara, de una manera ordenada y obviamente pues de una manera más eficiente. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a platicar un poquito del tema de errores en medición. ¿Ok? Todas las mediciones tienen asociada una incertidumbre que puede deberse a, sí, a los siguientes factores. Uno de ellos, la naturaleza de la magnitud, el instrumento de medición, el observador, obviamente, el factor humano, o condiciones externas. Cada uno de los factores anteriormente mencionados influye en la incertidumbre total de la medida o en lo que nosotros llamaremos error. Y este debemos aprender a detectarlo y aprender a evaluarlo. ¿Ok? Primeramente se debe tomar en cuenta que existen diferentes tipos de errores. ¿Ok? Un segundito.
Bien, tenemos el error absoluto. Se llama error absoluto a la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de la respectiva magnitud. Es decir, error absoluto va a ser igual a valor medido menos valor verdadero. El concepto de error absoluto no nos da una idea clara de la exactitud en la medición efectuada. Por ejemplo, es muy distinto cometer un error de 10 volts al medir 13.200 volts que al medir 220 volts. Sin embargo, el valor verdadero pues es casi imposible de conocer. Tenemos el error absoluto convencional y nos dice, en la práctica, puede tomarse como valor verdadero el hallado a través de un muestreo estadístico de un gran número de mediciones. En este caso, el valor se denomina valor verdadero convencional y el error correspondiente es el error absoluto convencional. ¿Ok? De las fórmulas anteriores, pues se desprende que el error de medición absoluto será positivo cuando se mide en exceso y negativo cuando se lo haga en defecto. De aquí en más, por simplicidad, tomaremos como el valor verdadero al valor verdadero convencional. Entonces, bueno, antes de continuar, un error de medición, pues es la diferencia que existe entre el valor medido y el valor real o verdadero de una magnitud física. ¿No? En otras palabras, pues nadie puede medir algo con una precisión perfecta. Siempre hay una incertidumbre asociada a cualquier medición y esto siempre va a ser por muy preciso que sea el instrumento. ¿Ok? ¿Por qué ocurren los errores? Bueno, pues involucra diferentes factores, ¿no? En los instrumentos, por ejemplo, puede existir falla de calibración, puede existir desgaste, puede existir sensibilidad. En la cuestión del ambiente, pues puede haber temperatura, vibraciones, humedad, presión, ¿no? Y obviamente, pues en el experimentador o en el factor humano, ¿no? Vista, reflejos, interpretaciones a escala. Algo que nos debe de quedar claro es de que un error es diferente a una equivocación, ¿ok? Una equivocación es un fallo humano. Por ejemplo, leer mal una escala o apuntar un número. Un error en medición es una limitación inherente al proceso de medición, aun cuando todo se haga correctamente. ¿Ok? Estamos viendo error absoluto, error absoluto convencional, error de medición relativo, error aleatorio, error sistemático, pero dentro de esta parte, pues también existen pues algunos errores en la cuestión de la medición, como las causas más comunes que puede existir para este tipo de errores, pues es como lo mencionaba, la mala calibración del instrumento, eh, lo que puede ser una técnica incorrecta, ¿no? Muy repetitiva. También la influencia constante del ambiente, ¿no? Por ejemplo, un cronómetro atrasado siempre mide 0.3 segundos menos en una carrera de 100 metros. ¿Y este error cómo se va a corregir? Bueno, pues se corrige con una calibración previa del instrumento o usando técnicas de comparación con, pues, con valores o patrones estándar, ¿no? También existen errores aleatorios y estas pues son variaciones que son impredecibles, ¿no? Que ocurren de forma natural en cualquier medición. Las causas más comunes de estos pues son
las fluctuaciones del ambiente, la limitación de la sensibilidad del aparato de medición, la reacción humana variable, ¿no? Al medir. Por ejemplo, un estudiante mide con un cronómetro el tiempo de caída de un objeto y obtiene tiempos como 1.28 segundos, 1.31 segundos, 1.30 segundos, ¿no? Aquí, ¿cómo se minimizan estos errores? Bueno, pues se van a minimizar repitiendo muchas veces este proceso de medición y de igual manera, pues tomando el promedio de los resultados, ¿no? También podemos llegar a tener errores instrumentales, ¿no? Y esos errores instrumentales, pues es el límite de precisión del instrumento que se va a utilizar. Por ejemplo, una regla graduada en milímetros tiene un error de más o menos 0.5 milímetros, porque no podemos ver con más detalles entre las divisiones, ¿ok? Ese error se suele indicar como un ejemplo, la longitud de 25 centímetros más o menos 1 centímetro, ¿no? Cuando expresamos una medición, debemos de dar los datos. ¿Qué datos vamos a dar? Dos principales. Una, el valor medido y otra, el valor absoluto o el error absoluto o relativo. ¿Qué es lo que estábamos viendo? Acá arriba, ¿no? Error absoluto, error relativo. ¿Ok? Ahora bien, cuando hacemos, por ejemplo, en física, un gráfico como la cuestión de tiempo contra distancia, ¿no? El error de medición se muestra con barras de error que representa el rango posible de incertidumbre para cada punto. Esto es especialmente importante en análisis estadístico de resultados, en ajuste de curvas experimentales, ¿no? O en la comparación de datos con modelos teóricos. En la cuestión de la práctica experimental, pues ahí los errores se manejan más cuidadosamente, ¿no? Se hace más de una medición del mismo fenómeno, se calcula el promedio o la media, se determina el rango de variación o la desviación de los datos y se reporta con su valor de incertidumbre. ¿Ok? ¿Por qué es importante que entendamos los errores? En primera, porque nos permite confiar en las mediciones. Nos ayuda a comparar resultados experimentales con resultados teóricos. Nos permite decir si una teoría es compatible con los datos reales y pues aumenta el rigor científico y la calidad del trabajo experimental. ¿Ok? Entonces, bueno, en física como tal, medir bien no significa obtener un número exacto, sino reconocer y cuantificar las incertidumbres que existen en cualquier medición. Los errores de medición son parte esencial en la cuestión del método científico. ¿Por qué? Porque pues nos enseñan qué tan confiables son nuestros datos y hasta dónde podemos confiar pues en nuestras conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Ok. Con esto damos por concluida nuestra primera unidad de la asignatura de Física 1, nuestra unidad introductoria, ¿no? A las cuestiones de física como tal, esperando que les haya servido de mucho esta parte del conocimiento, esta información que les sirva de mucha ayuda, ¿ok? Y que repasemos, ¿no? Hagamos una introspección de nosotros, ahora sí que entre nosotros mismos, en cuestión de qué tanto me llevo en la parte de notación científica, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de las
de las unidades de medida, de los sistemas de medición. ¿Y esto por qué? Porque con el pasar de la asignatura, con el pasar de los temas de física 1, pues nos vamos a dar cuenta que pues el sistema internacional y la notación científica lo vamos a cargar pues todo el tiempo, y no nada más en física, sino en otras asignaturas, física, química, biología, ¿no? Tal cual, matemáticas, las cuales pues llevan este tipo de cálculos, ¿ok? Espero que esta unidad número 1 y esta primera sesión de la materia de física 1 haya sido demasiado provechosa para cada uno de ustedes, ¿ok? No quedo más que agradecer, despedirme de ustedes y pues quedar pendientes para nuestra siguiente sesión de la asignatura de física 1 del bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. Hasta pronto.